Muy buenas noches, un nuevo viernes en vivo con amigos, con conocidos, con gente nueva que se va incorporando. Y quiero aprovechar en este tiempo para compartirles algunos de los comentarios que he recibido de distintas personas. Algunos conozco, otros no. Chini me dice, de Santiago: gracias, Pablo, por todas tus enseñanzas, tu historia de vida y por tu familia. Juanca, que no tengo el gusto de conocerla y no sé tampoco de dónde sea, me dice: muy claro, muchas gracias por compartir, con su permiso lo difundo. Pamela, que nos hemos conocido no más que virtualmente a través de correspondencia, y ella me pidió envío de los 2 ejemplares de libros, está en Esquel, bastante lejos de acá. Me dice: ay, pastor, las mismas cosas ha puesto el Señor en mi corazón. Hasta Colosenses, uno de los libros de la Biblia, capítulo 1, versos 10 al 15. Ya estamos en el proceso de cambio, ya Cristo ha vencido. Solo tenemos que tomarnos de eso y salir a la batalla que Él ya ganó. Gracias, Pamela. María Penovi, tampoco tengo el gusto de conocerla, es de Neuquén, y dice: así sea, unidos en oración. Gracias, muy buen comentario, bendiciones. Patricia Loidi, no tengo el gusto de conocerla, no sé de dónde sea tampoco, y dice: estas palabras me alientan, gracias, lo comparto con mis contactos. Mirta, de acá de Tucumán, me dice: muchas gracias, las palabras me recordaron quién soy en Cristo, qué buenos ejemplos reales. Polo es un ex compañero del secundario, está en bastante lejos de acá, en Alemania. Me dice: Pablo, quiero en modo muy especial agradecerte por las hermosas palabras de tus mensajes, realmente de una gran inspiración espiritual. Y alguien que quiero mucho, que es de acá de Tucumán también, me dijo después del último viernes: te acabo de escuchar, estoy tan movido, he estado muy desenfocado, con falta de propósito, y gracias por darme esperanza. Bueno, muchas gracias a ellos y a todos los demás que nos están enviando sus comentarios. Y sin más, nos metemos en el tema de hoy. Amor, dolor y perdón. Saben que entiendo que son 3 temas imprescindibles si queremos aprender a caminar en libertad por la vida. Alguien dijo: la vida es un poco de tiempo y de muchas relaciones. Y dijimos ya en otra oportunidad que el principal problema que tenemos los seres humanos es nuestra capacidad dañada para dar y recibir amor. Y esta situación genera algunas consecuencias cuando no podemos entender o no podemos practicar el amor, no podemos soltar perdón, no podemos trabajar adecuadamente con el dolor. Saben que el dolor tiene una forma de retorcernos por dentro y llevarnos a hacer cosas que son realmente impensables. Hay gente que tiene conductas que de otra manera no lo podrían explicar. Llegar a caer en adicciones, tomar de más, comer de más, drogarnos, llegar a tener actitudes violentas frente a la vida, etcétera, etcétera, infidelidades, crisis en nuestra identidad sexual y tantas otras consecuencias de un dolor no tratado muchas veces por dentro. Los secretos que guardamos es como que queremos poner la basurita debajo de la alfombra para que no se noten. Muchas veces nos obligan a usar máscaras. Y hay de todos tipos, ¿no? Como los barbijos del día de hoy, ¿no? Tan pintorescos y demás. Bueno, hay máscaras de intelectualidad, máscaras religiosas que son muy buenas, aparentemente. Máscaras en nuestra
manera de ser, en nuestra manera de comportarnos, una buena profesión, demasiadas horas en el trabajo también es una buena máscara que nos ayuda para evitar que salgan a la luz los secretos, pero el tema es que los secretos siempre encuentran un vericueto, un lugarcito por donde aflorar a la superficie. Otra de las consecuencias de un dolor no tratado es que llegamos a interpretar la naturaleza de Dios de una manera distorsionada, sobre todo cuando lo tratamos de ver a través de traumas, muchos de ellos que han venido desde la niñez. Muchos de ellos, muchas veces nosotros interpretamos la naturaleza de Dios a través del filtro que nos han brindado nuestros padres naturales, ¿no? Y la conclusión, la buena conclusión de esto que le podemos dar en esta noche es que nosotros podemos ir y venir en nuestra búsqueda de respuestas en la vida. Dios, creamos o no creamos, Dios va a estar siempre ahí porque nos ama y está esperando la oportunidad de poder enseñarnos a amar, a perdonar y a tratar adecuadamente con el dolor, a través de poder conocerlo a Él realmente en su esencia, como Él es y como quiere tratar con cada uno de nosotros, sus hijos. Nosotros somos libres de ir y venir. Él no quiere prisioneros, no quiere gente que lo siga por obligación, sino que lo podamos seguir en respuesta a entender el verdadero amor del Padre. Para graficarles esto, porque me estoy metiendo en la parte medular de esta conferencia, de esta charla, y le pido que me preste mucha atención. Le quiero dar dos ejemplos. Uno es el personal mío. Mi papá fue una persona excelente, excelente como padre, excelente como persona, excelente como marido, pero fue una persona muy exigente. Y esto está muy bueno, ¿no? Pero cuando él quiere aplicar eso conmigo, es cuando empiezan los problemas para mí, cuando no puedo entender adecuadamente esto. Es como que el viejo me quería sacar bueno. Entonces estaba muy bien porque era un desafío constante, pero a veces es como que yo veía la valla puesta muy arriba. Y esto me animaba, me desafiaba, pero también me bajoneaba, también me deprimía, también me decía no puedo, no llego, no merezco. Y entraba en esa comparación con otras personas que me dura hasta el día de hoy muchas veces, ¿no? Y la comparación siempre es injusta. ¿Por qué? Y porque siempre comparás lo peor tuyo con lo mejor del otro. Entonces siempre salimos perdiendo. Y esto es lo que me pasó muchas veces en la vida, ¿no? Y en esa exigencia, bueno, llegué a estudiar 2 carreras que no eran lo mío, porque papá me lo pedía, y cosas así, pero no mucho más que eso. Es decir, creo que la saqué bastante barato para lo que les pasa a otros papás a otros hijos con las marcas que dejan sus padres, ¿no? Y justamente el segundo ejemplo que les quiero dar es un relato de una partecita de un peliculón que se lo recomiendo a todos. Ya lo he hecho varias veces. Hay una película que a mí me marca muchísimo y me ayudó mucho a entender estos 3 temas fundamentales. Me habló mucho sobre el amor de Dios y el amor que podemos dar y recibir con otras personas. Me habla mucho en cuanto al perdón y también cómo poder tratar adecuadamente con el dolor. La película es La cabaña, el título original en inglés es The Shack, pero en español es La cabaña, está en YouTube, la pueden buscar, la película completa en español, y van a poder disfrutar 2 horas 12 de algo que no tiene realmente desperdicio. El personaje principal de esta película es Mackenzie, un padre de familia
promedio, normal diríamos, sin ningún problema. Está casado con su esposa y tiene 3 hijos. Josh, Kate y Missy, la más chica. Entonces salen de excursiones un fin de semana y estando ahí habían acampado cerca de un río. Los 2 mayores, sus 2 hijos mayores, van a pasear en bote. La menor, la del medio, Kate, empieza a balancearse en el bote se da vuelta, caen al agua y Josh queda enganchado con el bote hacia abajo, no puede salir y se está ahogando. Entonces Kate, su hermana, pega los gritos, el padre se da cuenta, se tira al agua y con mucho esfuerzo logra salvar los 2 y devolver la vida al hijo que ya se estaba ahogando. En ese interín, la hija más chica, Missy, que ha quedado en la casa rodante, es visitada por alguien que la secuestra, la lleva y nunca más aparece ninguno de los 2. Otra cosa importante que les quiero recordar, lo único que se encontró después, tiempo después, en una búsqueda junto con la policía, fueron las ropitas, los restos de la ropa de Missy envueltas en sangre en una cabaña abandonada. Otro dato importante es que Mackenzie en su infancia fue una persona que sufrió la violencia de su padre, que la maltrataba a su mamá delante de él y que le pegaba a él para que no abriera la boca. Entonces, después que pasa esta escena, esta situación tan trágica en la vida, Mackenzie decide volver a esa cabaña en busca de respuesta. Y acá es la escena que quiero compartirles un poco respecto a qué es lo que pasó. En ese fin de semana que él visita, la película está basada en hechos reales. En ese tiempo en que él visita la cabaña, en algún momento, en alguna escena que puede ser mitad realidad y mitad parte del rol de la película, del papel, Mackenzie entra en una caverna que está toda oscura y de pronto encuentra una mujer sentada en un trono y le dice: perdón, ¿quién eres? Y ella le contesta: sabiduría. Y dice: pero ¿y qué es esto? Vas a presenciar un juicio. Él dice: pero es que yo no estoy muerto. No lo estás. Y ahí Sabiduría le hace una pregunta con la cual se inicia este diálogo. Le dice: ¿tú no crees que Dios es bueno? Y Mackenzie piensa un poco y le dice: ¿Missy es hija tuya? Y le dice: por supuesto, es la sabiduría de Dios la que está representando a esta mujer. Por supuesto, entonces Dios no es bueno, porque Él no cuida de sus hijos como dice que lo hace. Entonces la mujer se levanta y dice: bueno, si es así, entonces ven y siéntate en el trono y sé vos el juez. Y dice: pero no hace falta que vayas hasta ahí, tú puedes juzgarme desde ahí. No, dice: juzgarte, que tienes algo para confesar. Y le dice: tú conoces toda mi vida, pero no te juzgo. Ahora el juez vas a ser vos. No serás juzgado, sino que el juez vas a ser vos. Y él se sorprende y dice: ¿cómo? Dice: ¿de qué te sorprendes si has pasado toda tu vida juzgando todo y a todos por sus acciones y también por sus motivaciones, como si las conocieras? Has juzgado a la gente por el color de su piel, por su forma de comportarse, por las reacciones que tienen.
Se podría decir, Mackenzie, que eres un experto, así que siéntate en el trono. Entonces él va, se sienta y dice, muy bien, ¿y a quién tengo que juzgar? Y le dice Sabiduría, sin duda vas a encontrar varias personas a quien echarles la culpa de todo el mal y la bronca que hay en el mundo. Y entonces le empieza a mencionar, ¿qué me dices de los egoístas? ¿Qué me dices de los traficantes, de los terroristas, de los violentos? ¿Son culpables? Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué me dices de un esposo que maltrata a su esposa? Y Mackenzie empieza a mirar y le dice, ¿y qué me dices de un padre que castiga a su hijo para aliviar su propio dolor? Y es como si él se empezara a dar cuenta que el cerco se le va cerrando y dice, no quiero hacer esto. Y le dice Sabiduría, pero contéstame, ¿esa persona es culpable o no? Sí, por supuesto que es culpable. Y entonces le dice ella, ¿y qué me dices de este niño? Le muestra un niño. Y Mackenzie lo mira y le dice, pero es un niño, es inocente. Sí, Mackenzie, pero ya lo juzgaste, porque ese niño es tu padre. Y Mackenzie se pone violento, se pone mal. Y dice, no quiero seguir con esto. Pero Sabiduría insiste, le va cerrando el cerco, le dice, ¿y qué piensas de un hombre que ha secuestrado y que viola a niñas inocentes? Y él se enoja, se quiere levantar de la silla, dice, no voy a seguir con esto. Pero Sabiduría insiste y le dice, ¿es culpable él? Y él, completamente sacado, le dice, lo enviaría al infierno. ¿Y qué harías con el padre de él, que lo ha transformado en el monstruo que terminó siendo? Y también a él lo condenaría. Y entonces le dice Sabiduría, ¿y hasta dónde irías retrocediendo? Porque en ese legado de problemas y de dificultades tendríamos que llegar hasta Adán. Y le dice Sabiduría, ¿y Dios qué parte tiene en todo esto? Ese legado nos llevaría hasta Adán. Y Dios no tiene culpa. Al fin de cuentas, Él es el que hizo todo esto y Él sabe Él sabía de antemano qué es lo que iba a pasar. Y entonces, Mackenzie, muerto de bronca, le dice, ¿quieres que te lo diga en serio? Realmente Dios es el que tiene la culpa. Y entonces Sabiduría le dice, bueno, si te es tan fácil juzgar a Dios, te quedan 2 hijos, porque una ya murió, te quedan 2 hijos, puedes elegir uno de ellos que vaya eternamente al cielo y el otro que vaya eternamente al infierno. Así que puedes elegir entre Kate y Josh, a quién puedes mandar al infierno. Al fin de cuentas, y le empieza a sacar los problemas, los errores que tenía cada uno de sus hijos, ¿no? Y él está en una situación completamente incómoda y le dice, bueno, Kate ya ni siquiera sabe si te quiere, no te escucha, te es completamente indiferente, y Josh no te hace caso, así que pues elige. Y Mackenzie está totalmente mal y dice, no quiero seguir con esto, no quiero hacer esto. ¿Hacer qué cosa? Tienes que elegir, Mackenzie. Y dice, no lo voy a hacer. Esto no es un juego. Es que debes hacerlo. Es que no lo puedo hacer. Es que debes elegir. Y le dice Mackenzie, esto no es justo. No lo voy a hacer. No lo puedo hacer. Y ella le dice, debes elegir. Y entonces Mackenzie ahí es como que le cae el 20. Y dice, hagamos un cambio. Llévame a mí y haz lo que quieras conmigo, pero a ellos déjalos en libertad. Y ahí viene la revelación grandiosa de esta parte de la película. Y le dice Sabiduría, Mackenzie, has juzgado a tus hijos y los has encontrado dignos de amor, aun cuando eso te costara todo en la vida.
y le dice la frase matadora: es así como papá se siente con cada uno de nosotros, sus hijos. Y Mackenzie, ya todo quebrado, le dice: es que no puedo entender cómo Dios puede amar a Missy y permitir que pase por esta situación si ella era inocente. ¿O acaso usó a Missy para castigarme a mí? Eso no es justo. Ella no lo merecía. Estamos viviendo una buena vida. Tal vez yo sí. Y le dice sabiduría esta pregunta matadora: ¿ese es tu Dios, Mackenzie? ¿Por eso te ahogas en esa gran tristeza que tienes? Dios no es así. Esto no lo hizo Dios, pero no lo impidió. Y le dice sabiduría: Dios, hay muchas cosas que no impide, aunque le causen dolor. Lo que le pasó a Missy fue trabajo del mal. Y al mal, en este mundo, ninguno es inmune. Y le hace otra pregunta: ¿acaso quieres la promesa de una vida sin dolor? Y dice Mackenzie: sí, eso no existe. Mientras haya otra voluntad, mientras haya una sola voluntad en este mundo dispuesta a no seguir a Dios, el mal va a encontrar la forma de hacerse notar, una manera de entrar. Y Mackenzie, preocupado, lloroso, le dice: debe haber otra manera. Y sabiduría le dice: sí, hay otra manera, una única manera, pero eso requiere confianza. Y Mackenzie termina en esta escena de la película y le dice: yo ya no quiero ser juez. Y creo que la moraleja de todo esto es: necesitamos dejar de ser jueces de los demás y necesitamos aprender a dejar de culparnos a nosotros cuando nos juzgamos. Y le dice sabiduría a Mackenzie: es hora de dejar todo el pasado atrás. Y ahí comienza un proceso, que es ese proceso de sanidad que todos necesitamos. Yo quiero dejarles ahí, la película la tienen que ver porque es imperdible. Todo el proceso de Mackenzie, que en su caso le llevó un fin de semana. En el caso del autor del libro que dio lugar a la película, que él después en otro video, en otro documental, cuenta lo que Mackenzie le llevó un fin de semana, al autor del libro le llevó 11 años. Yo tengo 70 y sigo en este proceso, como decía mi amiga, de ir sacando capas a la cebolla para salir de la cueva, que va a ser el tema, Dios mediante, del próximo viernes. Pero creo que esto lleva una aplicación de vida a cada uno de nosotros. Yo creo que en este relato he tratado de ser breve y concreto, nunca tan vívido como en la película. Creo que ha habido momentos en que te has identificado con muchas de las cosas que pueden haber pasado o que están pasando en tu vida. ¿Nunca te has preguntado por qué? Y nunca has recibido una respuesta que yo ahora entiendo que es simplemente religiosa. Es decir, no hay que preguntarse por qué, hay que preguntarse para qué. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuánto gano? Termino bajándole el crédito a Dios. Termino desentendiendo la naturaleza de Dios como un Padre bueno. Y empiezo a pensar como Mackenzie, que tal vez lo que me está pasando, o lo que me pasó, o lo que sufrí, es para que aprenda algo. Yo le dije que tengo una hija que se nos cayó en la pileta de natación cuando tenía 1 año y medio, lo repito por las dudas, hay alguien que recién me está escuchando. Hoy tiene 32 y muchas veces me hice esta pregunta. Y hoy tiré la toalla después de entender varias cosas que espero que las
esté entendiendo usted también en esta noche. Tomé la decisión de Mackenzie. Yo ya no quiero ser juez. Yo ya quiero aprender a vivir en libertad. Tengo un amigo querido que me dijo: nos estás enseñando a pensar. Yo creo que no soy yo. Si hay algo bueno de esta cuarentena, es que a todos nos está enseñando a repensar muchas cosas. Saben que estoy empezando a conocer un Dios que no conocía. Y les digo, hubiera querido conocer a este Dios como un Padre bueno, que no me juzga, porque ya pagó un precio muy alto para no juzgarme a mí y terminó juzgando a su Hijo en la cruz hace más de 2000 años atrás. Lo hubiera querido entender plenamente hace muchos años atrás. Y tal vez a usted le viene bien esto también, porque necesitamos empezar a repensar muchas cosas. Me hace acordar a los atenienses en la época de la Biblia. El apóstol Pablo, cuando llegó a los atenienses y los descubrió con un montón, cientos, miles de dioses, tenían un altar para cada uno, y por las dudas hubiera alguien que todavía no lo hubieran descubierto, había un altar ahí y no había ninguna imagen, y abajo un rotulito que decía: al Dios no conocido. Y dice Pablo: es a ese a quien yo les estoy predicando. Y creo, mis queridos, que todos necesitamos repensar el Dios en quien hemos creído, o el Dios que nos vendió la religión, ¿no? Y necesitar empezar a ver el mundo y a nosotros mismos, incluso a leer la Biblia con otros ojos. Y tal vez alguien esté insinuando o esté queriendo preguntarme: ¿me estás insinuando que el infierno no existe? Eso pregúnteselo a Dios, pero no al Dios de la religión, no al Dios que usted se construyó con el dolor que está llevando adentro y que no está resuelto todavía. Pregúntele al Dios que le creó. Yo ya no quiero ser juez. Yo quiero dejar ese lugar a mi Padre bueno, y prefiero recordar que Dios es alguien que está reconciliando, como dijimos en otra oportunidad, ¿se acuerda? En otro viernes. Y si no, búsquelo en el canal de YouTube que está ahí abajo de pantalla, a esa prédica, a esa charla, cuando estuvimos hablando de que Dios es el gran reconciliador que está buscando reconciliar al mundo consigo mismo. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y dice el profeta Isaías en su carta, capítulo 53, verso 5, que Él, hablando de Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Hay un precio que fue pagado, un alto precio que fue pagado para aprender a vivir diferente. A Él, que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, lo hizo maldad por cada uno de nosotros, para no juzgarnos a nosotros, para no vivir condenados por nuestros propios pecados que ya llevan su condenación, sino para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Queridos, es hora de dejar el pasado y de ir tras aquello que tenemos por delante, dejar aquello que nos tiene atascado. Tal vez sea el tiempo en esta noche de decirle a Dios: papá, he sido muy duro contigo. No te gastes en fabricar un discurso. ¿Saben que hay una historia en la Biblia del hijo pródigo? La deben conocer.
de un padre que tenía 2 hijos y uno que no creía en el padre, que no quería más seguir con el padre, se fue, se mandó como nos mandamos todos, cada uno por su propio camino. Y se fue y vivió perdidamente, gastó toda la fortuna, la herencia que tenía, y cuando se dio cuenta que había metido la pata y que la había metido en grande, dice, ¿a dónde voy a ir? Me estoy muriendo de hambre. Voy a volver a mi padre. Y entonces preparó todo un discurso que no le sirvió de nada. Porque dice que el padre, cuando apenas lo vio llegar de lejos, se fue corriendo y lo abrazó. Ese abrazo que empieza un proceso de sanidad, que va de bien en mejor y de mejor hacia la perfección. Entonces el hijo saca el discurso y quiere empezar a hablar. Dice, padre, he pecado. Y el padre no lo escucha. No lo escucha. Porque ya vio al hijo arrepentido. Y entonces le hace una fiesta. Le da el mejor vestido. Le pone anillo en su mano y calzado en sus pies. Borrón y cuenta nueva. No hace falta ningún discurso. Has hecho lo que correspondía. Has soltado lo del pasado que quedó allí, porque allí pertenece. Alguien dijo que Dios tiró todos nuestros errores al fondo de la mar y puso un cartel que dice, prohibido pescar. No hace falta volver a ese pasado. Es tiempo de comenzar otra vida sin ello encima. Y aunque quiera volver, no se lo permitas. No es tuyo ahora y recuerda, fue pagado un alto precio para que vos y yo aprendamos a vivir en libertad. ¿Por qué hablé de esto? Bueno, creo que Dios me lo puso en este momento. Y cuando estamos pensando en construir una nueva generación, escribir una historia diferente para nosotros y para nuestros hijos, y como dice la Constitución, para todos los que quieran habitar, para todos los que quieran habitar el suelo argentino, para toda la posteridad que viene detrás de nosotros, necesitamos dejar el pasado atrás y extendernos hacia lo que está delante. Vamos a escribir una historia diferente. Vamos a salir de la cueva, que es el tema, Dios mediante, del próximo viernes. Yo los bendigo, les agradezco este tiempo y nos vemos el próximo viernes en la voluntad de Dios. Buenas noches.